Hola kiwis, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a contar mi experiencia haciendo el máster del profesorado. Si esta es la primera vez que veis uno de mis vídeos, me llamo Miriam, encantada de teneros por aquí y os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí, todo mi trayecto universitario. Todo lo que he estudiado ha sido en la Universidad Complutense de Madrid y empecé haciendo el grado en estudios ingleses. Esto fue de 2015 a 2019, tenéis por ahí arriba vídeos de año por año explicando mi experiencia en estudios ingleses. Después de hacer este grado me metí en el máster universitario en estudios literarios, tenéis también por ahí mi experiencia, pero básicamente no me gustó nada. Y esto fue de 2019 a 2022, ¿vale? O sea, tardé todos esos años en hacerlo, como ya os expliqué, porque no me gustó nada y porque pilló pandemia y etcétera. Cuando yo terminé este máster escribí a varios profesores a ver si me podían tutorizar el doctorado, porque yo quería en principio seguir escribiendo mi tesis y demás. Ninguno de ellos estaba disponible, así que no pude tomar ese rumbo en 2022, así que estuve pensándolo y decidí meterme en el máster del profesorado. Yo cuando lo decidí fue 2022-23, en ese verano. Y algo importante que os quiero decir es que lo penséis antes si podéis, porque yo lo pensé en junio y ya estaban cerradas las plazas para inscribirse. Así que el año de 2022-2023 lo pasé dando clases particulares en Palencia y básicamente haciendo un montón de mis hobbies y cuidándome a mí misma, y la verdad que me ayudó muchísimo. Así que tampoco os estreséis si no podéis hacerlo todo año por año, que muchas veces nos meten esta presión de que hay prisa o de que tenéis que hacerlo todo seguido y que no tenéis que perder años, pero yo creo que realmente ningún año está perdido, porque este año realmente yo me dediqué a mí misma, me sirvió muchísimo, me ayudó muchísimo. Soy consciente de que no todo el mundo puede tomarse un año como yo lo hice, que bueno, aunque fue involuntario, porque realmente yo quería meterme ya en el siguiente máster. No todo el mundo puede estar un año, entre comillas, sin hacer nada o sin seguir avanzando en su carrera profesional o sin trabajar o tal, por motivos económicos o por lo que sea, pero si podéis permitiroslo, que sepáis que no pasa nada, que está totalmente bien. Si necesitáis descansar un año, simplemente está bien y podéis hacerlo. En 2023-24 ha sido cuando me he metido en el máster en formación del profesorado. Y realmente esto no ha sido un cambio tan fuerte de rumbo, porque yo siempre he sabido que quería ser profesora. Lo único que ha cambiado más o menos ha sido que en vez de tener mi meta en dar clase a universitarios, ahora es a adolescentes, básicamente. Y ahora, después de haber hecho este máster, siento que tengo mucha más formación de cómo enseñar, así que me ha gustado muchísimo. Tengo apuntado cuánto me ha costado este máster y os lo voy a decir literalmente, porque a mí no me gusta nada quedarme con información que puede ser relevante para la gente y no me importa decirlo. Así que el precio total, si lo haces en un año, que se puede hacer perfectamente en un año, es de 1049,97. Hay gente que no lo hizo en un año, sino que se lo separó en dos y básicamente hizo como todas las asignaturas en un año y se dejó el TFM para el siguiente. También puede ser una opción, eso depende de lo que queráis hacer, pero sí que es verdad que tiene mucha carga de trabajo, pero se puede hacer en un año. Esto es obviamente experiencia personal, yo digo que se puede hacer porque, bueno, al final yo he podido hacerlo y mucha gente de mi clase, la mayoría lo ha hecho en un año, pero a ver, eso es conoceros a vosotros mismos y saber si realmente os vais a agobiar muchísimo con tantas asignaturas o si sí que podéis hacerlas. Pero bueno, ahora os cuento de qué va cada asignatura para que decidáis vosotros si creéis que podéis hacerlo en un año o no. Vale, de estos 1049,97, el seguro escolar es 1,12, la apertura del expediente, si no tenéis ya cuenta, es 27,54, luego las tasas de secretaría son 6,11 y los créditos en primera matrícula son 60 créditos, que son 16,92 cada uno, y entonces hacen 1015,20, ¿vale? Y todo eso sumado pues hacen 1049,97. Este es un máster que tiene muchísimas especialidades, entonces en la página web podéis mirar todas las que hay y la cosa es que hagáis la que se corresponde a vuestra carrera. O sea, si yo he estudiado estudios ingleses, pues hago la especialidad de inglés. Si has estudiado matemáticas, haces la especialidad de matemáticas, y así con todas las especialidades que hay muchísimas, pero eso, tenéis que mirar en la página web. Porque yo voy a hablar sobre la especialidad de inglés, entonces las asignaturas van a ser correspondientes a la especialidad de inglés, que hay algunas que sí que son comunes de todas las especialidades, pero hay otras que son específicas de la especialidad de inglés, y incluso hay algunas, aunque sean como para todas las especialidades, luego en realidad si te metes en la página web hay algunas especialidades que no las tienen. O sea,
depende muchísimo de la especialidad que te cojas, las asignaturas que tú vas a tener. En el caso de la especialidad de inglés había poquísimas plazas, creo que este año eran 28 o una cosa así, así que era súper difícil entrar. Yo entré súper bien, por suerte, o sea, creo que quedé como la quinta, no sé, ya os dije. Pero bueno, que sepáis que según la especialidad que elijáis, pues algunas a lo mejor están más demandadas que otras y hay entonces menos plazas. Y esto realmente los profesores de este máster nos han dicho que estaban intentando aumentar las plazas que les permitían dar para cada especialidad, pero que no siempre se estaba consiguiendo, que habían conseguido aumentar un poco las de inglés, pero todavía eran muy pocas. Que sepáis que están como luchando por poner más plazas, pero realmente no es fácil y el Estado no se lo está dando, básicamente. O sea, que hay las plazas que hay. El criterio para entrar en el máster de formación del profesorado es básicamente tu expediente académico en el grado, tus notas, básicamente, la media que dan todas ellas, pues con eso se te puntúa más alto o más abajo en tu especialidad. Pero recordad que también te piden que les envíes un currículum. La primera cosa importante que os tengo que decir, para que no os pille el toro como me pasó a mí porque no avisan con suficiente tiempo de antelación, es que os van a pedir que solicitéis el número de la seguridad social. Os voy a dejar en la descripción el enlace donde podéis solicitar este número, porque ya os digo que os avisan con poquísimo tiempo de antelación y tampoco os dan muchas pautas de cómo conseguirlo, así que bueno, está ahí abajo, lo solicitáis y ya está. Esto lo necesitáis para cuando hagáis las prácticas. El número de asignaturas en la especialidad de inglés son 11, empezando por febrero. La primera es didáctica de las competencias comunicativas, literarias y culturales en inglés. Os voy a decir también las notas que he sacado en cada asignatura, porque siempre lo he hecho en todos los vídeos, para que os hagáis una idea de qué notas saca alguien como yo. No sé si es útil para alguien, pero bueno, en esta asignatura yo saqué 8,1. En esta asignatura sí que hubo examen, porque había otras que no tuvieron. Ya os diré cada una de ellas si tuvo examen o no y qué tipo de examen. Este fue, creo que con preguntas cortas y no sé si había algo más, es que no recuerdo muy bien, pero bueno. En esta asignatura te enseñan a enseñar las diferentes competencias comunicativas del inglés: speaking, listening, grammar, reading y no sé si me falta alguna otra. Bueno, y literatura. Te dan estrategias, consejos para enseñar cada una de estas skills a tus alumnos, cosas que tienes que tener en cuenta en cada una de ellas. También te ayudan mucho a ponerte en el lugar de un estudiante, porque es verdad que muchas veces si ya sabes muchísimo de un idioma, ya no recuerdas realmente lo que era no entender ese idioma o estar en el nivel en el que están tus alumnos. A veces los profesores nos olvidamos de toda esta parte de ellos no tienen un C2 y les ponemos cosas que son realmente demasiado difíciles para su nivel, o no les damos suficiente ayuda para conseguir los objetivos. Entonces bueno, pues es como que tengas un poco en cuenta todo eso y cómo poner esas pequeñas ayudas para hacérselo más fácil el aprendizaje a los alumnos. Esta es una asignatura que a mí me ha gustado muchísimo porque es súper práctica y súper útil. Cada semana nos enseñaba cómo enseñar una skill diferente y nos mandaba a hacer en grupo una actividad en esa competencia específica. Por ejemplo, si es de speaking, pues nos hacía hacer una actividad oral para los alumnos, hipotética, y luego tu grupo tenía que exponer una de esas actividades que habías hecho. Como tenías que hacer una de estas actividades cada semana, que realmente, pues a ver, tienen que estar bien hechas y son difíciles de preparar, difíciles de encontrar ideas, así que sí que es verdad que en esta asignatura la carga de trabajo era bastante alta porque todas las semanas teníamos que hacer algo, pero a la vez no era como demasiado, porque tú estabas con otras personas en grupo haciendo esa actividad. La verdad es que las personas que están en este máster, al menos en mi experiencia, súper creativas, trabajan súper bien en grupo. Aprendí muchísimo de todos mis compañeros y no sé, me pareció una experiencia genial poder hacer estas actividades juntas porque es súper inspirador. Así que bueno, que sepáis que tiene carga de trabajo, pero que se hace llevadero porque estás con personas que, si tienes suerte, realmente también quieren lo mismo que tú, también les apasiona la enseñanza y tienen muchísima creatividad, o sea que es genial. En esta asignatura también es cuando se nos ha introducido más en profundidad en las leyes educativas de España, en concreto la que está vigente ahora mismo, que es la LOMLOE. Hemos aprendido muchísimo sobre ella y cómo aplicarla a nuestras clases, porque realmente ser un docente de educación secundaria y bachillerato no es hacerte tú las clases que te dé la gana y ya está, sino que realmente lo que he aprendido en esta asignatura es que es muchísimo más complicado de lo que parece preparar una clase que se ajuste a la ley, porque realmente tienes que ajustarte a la ley, tienes que dar una serie de contenidos, pero no solo eso, también tienes que formarles en valores y en ser persona y en muchísimas cosas de cultura y de todo. Entonces tienes que mirar mucho la ley que esté vigente en ese momento y ver
tu unidad didáctica o tu clase o la actividad que quieres hacer, cómo encaja dentro de esas leyes. Como que tienes que hilar todo lo que haces dentro de la ley, o sea que la ley te respalde lo que estás haciendo, básicamente. Esta fue una de las asignaturas que más me ha gustado este año, la verdad. La siguiente asignatura es Fundamentación Didáctica del Inglés Lengua Extranjera, que saqué un 8,7, y esta también tenía examen. No recuerdo cómo era el examen ya, la verdad, pero tiene examen. Y esta asignatura es súper teórica, pero creo que se complementa genial con la asignatura anterior, porque la asignatura anterior es como que te da toda la práctica de cómo enseñar realmente, y esta asignatura es más de las teorías de la enseñanza. También había actividades prácticas que teníamos que hacer casi todos los días, era súper interactivo, teníamos que inventarnos actividades súper al momento, y a mí me encanta esa improvisación y no sé, como que se te ocurra algo así rápido de una actividad de clase. Me parece como que estimula muchísimo tu cerebro, y creo que es lo que necesitan todos los profesores, esa creatividad y esa improvisación. A mí me encanta ser creativa y me encanta la enseñanza, o sea que me lo pasaba súper bien cuando de repente nos decía tenéis 10 minutos para hacer una actividad con esta cosa que acabamos de ver, que a ver, eran cosas como muy pequeñas y que no estaban trabajadas del todo, obviamente. En 10 minutos no puedes hacer una clase súper preparada o una actividad súper bien preparada, pero es como un poco brainstorming de ideas y darte ideas también a ti mismo para futuras clases y demás. Lo principal que enseña esta asignatura son las teorías de la enseñanza o métodos de enseñanza en orden cronológico. En el caso de inglés teníamos Grammar Translation, Audiolingual Method, Suggestopedia, Total Physical Response, Communicative Language Teaching, Lexical Approach, Task-Based Approach, CLIL, The Oral Approach, Situational Language Learning. No estarán todas ni estarán ordenadas seguramente, pero bueno, estas son todas las que recuerdo ahora mismo y más o menos ordenadas, para que os hagáis una idea de lo que se da en caso de inglés, porque supongo que las teorías de la enseñanza en cuanto a otros tipos de enseñanza no serán lo mismo que la enseñanza de idiomas. Si vais a hacer la especialidad de inglés, francés o alemán o italiano, que hay esas 4, pues seguramente tendréis estas teorías, pero yo que sé, si dais educación física pues no tengo ni idea, entonces no se lo quedaréis. Y luego el trabajo que teníamos que hacer aparte del examen y de ir a clase y todo esto, así como más grande, era en parejas o en grupos de 3, teníais que presentar uno de estos métodos de enseñanza haciendo una microclase de 10 minutos, poniendo en práctica ese método. Mientras dábamos esta clase nos grababan en vídeo y luego teníamos que analizar ese vídeo y como darnos feedback a nosotros mismos de esto podría mejorarlo, esto creo que lo he hecho bien, tal. O sea, como ser un poco de analítico contigo mismo en cuanto a tus prácticas como docente, y esto me pareció súper guay y súper útil, porque realmente es como dijo la profe de esta asignatura, que no siempre tenemos una oportunidad así de buena para que nos graben dando clase y realmente vernos a nosotros mismos en esa situación y poder ver lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y lo que tenemos que mejorar. Es como que se ve súper claro cuando lo estás viendo desde fuera, porque tú cuando estás dando clase como que no te estás dando cuenta de las cosas que tienes que mejorar. La siguiente asignatura fue Lingüística Inglesa aplicada a la enseñanza aprendizaje del inglés, que saqué un 10. Esta profesora es de verdad, o sea, mi profesora favorita del mundo. En esta asignatura no hubo examen y, a ver, tú ves el título de Lingüística Inglesa aplicada a la enseñanza y literalmente yo no me esperaba que fuera útil. Yo me esperaba que fuera como una cosa súper básica que hemos dado 400 veces en la carrera de estudios ingleses en concreto, porque se dan muchísimas veces lingüística aplicada a la enseñanza. O sea, he dado como 400 veces ese tipo de asignaturas a lo largo de mi carrera. Entonces yo no pensaba que si se basaba en lo que dice el título iba a ser muy útil, pero como la profe es maravillosa, pues no lo basó en eso precisamente porque sabe que lo hemos dado 1000 veces. O sea, que vas a dar de lingüística aplicada a la enseñanza otra vez a personas que ya han hecho un grado en filología y saben de estas cosas. Entonces básicamente fueron clases súper útiles en la que la profe nos enseñó cómo hacer el TFM, nos enseñó modelos, cómo estructurar el TFM, o sea, muchísimas cosas súper útiles sobre el TFM. Y aparte también vimos vídeos de gente dando clase y los analizábamos en plan, esto creo que lo está haciendo bien, o esto no me gusta, o esto yo lo haría de esta manera. O sea, era como muy dialéctico en ese sentido. Y también hablamos mucho sobre lo que es importante para cada uno de nosotros como docentes, qué es lo que queremos aportar, cómo queremos que sean nuestras clases. Era una clase súper reflexiva sobre nuestra propia práctica docente y la profe, como he dicho, era maravillosísima. También nos compartió muchísimas de sus experiencias, que eso también muchas veces es súper útil, ver cómo actúa una profesora que ya tiene experiencia en distintas situaciones, o
avisarnos sobre ciertas cosas que pueden pasar a lo largo de la clase, cómo solucionarlas. Y el proyecto que tuvimos que hacer fue leer un artículo de una lista que nos dejó en el campus virtual, y a partir de ese artículo teníamos que hacer un vídeo, y en ese vídeo pues explicábamos más o menos lo del artículo, lo que habíamos leído en el artículo, y luego hacíamos como un pequeño debate con toda la clase sobre él. Y ya está. Me pareció también muy guay porque aparte de que estás viendo la creatividad de tus compañeros en modo audiovisual, y me pareció súper entretenido ver los vídeos de todas las personas de la clase y cómo cada uno tenía su estilo. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar es aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Yo saqué un 6,4 y esta asignatura sí que tenía un examen tipo test. En esta asignatura te enseñan bastante por encima los cambios físicos, psicológicos, sociales que se producen en la adolescencia. También hicimos casos prácticos en los que nos proponían escenarios ficticios, por ejemplo, de una persona que estaba sufriendo bullying o de una persona trans. Cualquier situación, cualquier problema que se pudiera dar en el aula. Hablábamos de esos casos en grupos pequeños y luego compartíamos con el resto de la clase lo que nosotros haríamos en ese caso. También nos mandó a hacer una presentación por grupos hablando de una diversidad del aprendizaje que podíamos elegir entre pues muchísimas: TDA, TDAH, autismo, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual. Teníamos que hacer un trabajo escrito sobre la diversidad del aprendizaje que escogiéramos, en qué consiste y demás. Y dentro de este trabajo también teníamos que hacer una unidad didáctica, que es como un tema entero de un libro. Cómo haríamos todas las actividades que van en esa unidad didáctica adaptadas a esa necesidad especial del aprendizaje. A mí no me pareció muy útil introducir todas estas necesidades, diversidad del aprendizaje y demás de esta manera, porque esta era una de las asignaturas que compartíamos con los de alemán y italiano, que no lo he dicho, pero la especialidad de inglés está metida con la de italiano y la de alemán en cuanto a las asignaturas comunes. La especialidad de francés va por su lado, así que somos los de alemán, italiano e inglés en esa clase, pero aún así éramos muchísimas personas y se hacía bastante pesado escuchar las presentaciones de la gente porque eran bastante largas. Lo más útil de todas estas presentaciones era ver cómo tus compañeros adaptaban su unidad didáctica a todos los tipos de necesidades especiales, pero aún así siento que debería de hacerme cursos específicos y homologados sobre cada una de estas diversidades, porque no siento que en una clase de universidad en la que los alumnos hemos sido los que hemos sacado toda la información de internet y la hemos adaptado de la mejor forma que podemos, porque tampoco somos profesionales en cada una de estas discapacidades o diversidades o necesidades especiales, no creo que sea lo más científico y lo más preciso y lo más útil para realmente cuando nos encontremos con esa situación. O sea, podemos hacer lo mejor que podamos, pero realmente creo que no estamos formados para este tipo de cosas en el momento en el que lo estábamos presentando. O sea que, no sé, me pareció como un poco vago, por decirlo así, por parte de la profesora, dejarnos a nosotros hacer ese trabajo de investigación, que sí que está muy bien que lo hagamos, pero es eso, es como que sí que, aunque ella daba su feedback y sí que corregía cosas cuando no estaban del todo bien, no sentía que realmente nos diera ella la formación sobre ese tipo de necesidades específicas. En general de esta asignatura tengo que decir que es poquísima información la que nos han dado, que es súper superficial, y en general creo que a los profesores se nos da poquísima formación de psicología adolescente, porque realmente es como vas a dar tu clase y realmente tienes que saber inglés y ya está, pero es que no, realmente tú estás en una clase donde hay personas adolescentes, la realidad en las aulas es muy distinta y te vas a tener que enfrentar a muchísimos tipos de problemas distintos para los que la mayoría de veces no estamos formados. Sí, así simplemente, sinceramente, os lo digo, no nos forman realmente para muchas de las situaciones que se dan realmente en las aulas. Así que no sé, a ver si esto mejora en el futuro en el máster del profesorado y en general, porque es que necesitamos más formación psicológica realmente. La siguiente asignatura fue procesos y contextos educativos, que saqué un 7,5 y en esta también había examen. En esta asignatura te enseñan la estructura de la enseñanza de educación secundaria y bachillerato, las opciones que tienen los estudiantes de elegir asignaturas, de elegir caminos distintos, cuándo puede un alumno salirse del sistema educativo y qué opciones tiene cuando sale de ese sistema, protocolos que se siguen para casos de bullying, procesos administrativos que tiene que hacer el claustro de profesores, la organización
organización de los cargos educativos en un centro de educación secundaria y bachillerato. Te dan muchísima información en esta asignatura, así que es difícil asimilarlo todo. Yo siento que se me ha olvidado la mayoría de cosas. Como digo, muchas de ellas son cosas súper específicas sobre la organización de los centros, sobre la organización del sistema educativo en general, todas las leyes que hemos tenido en España, que introducía cada una, cuáles son las más importantes. O sea, es como muchísima información, pero es muy útil. La siguiente asignatura es Sociedad, Familia y Educación, que saqué un 8,4. Era una asignatura súper inútil, en mi opinión. Y tuvimos que hacer 2 trabajos en grupo que tampoco me motivaban una mierda, la verdad, y no me parecieron nada útiles. Y no sé qué deciros sobre esta asignatura, porque es que realmente te está explicando cosas sobre sociedad, sobre familias, y, o sea, estructuras familiares y demás, sobre educación, sobre cómo influye la clase, por ejemplo, socioeconómica en tus alumnos. Es como cosas súper de sentido común, no sé. No creo que sea súper útil el modo en el que está estructurada esta clase y el modo que está enseñada, que si tienes menos recursos económicos vas a tener más problemas a lo mejor en la enseñanza. Es como cosas súper básicas, no sé. Un poco de relleno, sinceramente, me pareció. La siguiente fue Tipología y Variedad Textual en Lengua Inglesa, que saqué un 8 y tampoco me gustó nada. Lo que vimos en esta asignatura fueron géneros textuales y géneros literarios así de repente, y muchísimo análisis exhaustivísimo de textos. Es como, no estoy en la carrera, gracias, o sea, este ciclo de mi vida ya lo he pasado y no quiero repetirlo. En mi opinión fue bastante inútil. O sea, lo que nos daban era textos y tenías que analizar, este es un texto periodístico y tiene este tipo de estructura porque es un texto periodístico, y aquí puedes ver el diálogo de no sé qué, y es informal porque es periodístico y está hablando la persona. Es como cosas que si has hecho la carrera de estudios ingleses, en mi caso, pues ya lo hemos dado 400 veces, y me parecía una cosa súper básica que no aporta absolutamente nada a la enseñanza práctica. O sea, yo en este máster buscaba sobre todo la practicidad, que también buscaba cosas teóricas que aprender. Obviamente las teorías de la enseñanza, los métodos y demás me parecen súper útiles. Me parece súper útil aprender sobre el desarrollo y la psicología adolescente. Todo eso es como un poco más teórico, vale. Pero si tú pones una asignatura que es Tipología y Variedad Textual, pues me parece un poco inútil que la bases exclusivamente en analizar textos, sin más, porque sí. O sea, ni siquiera estaban aplicados como a la enseñanza, o a mí no me lo parecía como de esto lo puedes enseñar así en tus clases. Entonces me parecía muy de relleno y muy esto se puede hacer de otra manera perfectísimamente, y se puede hacer muchísimo mejor aplicándolo muchísimo más a las necesidades que tenemos ahora mismo. Que las necesidades que tenemos ahora mismo no son volver a repetir los géneros textuales como si no supiéramos ya lo que son, cómo son cada uno, las características que tiene cada uno. O sea, es que lo sabemos de sobra. Lo que queremos saber es cómo aplicar eso a la enseñanza. Hay que mejorar cositas, pero bueno. Estas son todas las asignaturas del primer cuatrimestre. También tengo que decir que en el primer cuatrimestre hubo algunos seminarios que unos eran obligatorios y otros los podías elegir cuáles querías ir, y creo que tenías que ir como a 1 o 2 que eran obligatorios para todo el mundo, y otro par de ellos que podías elegir entre una lista cuál te interesaba más. Uno de los seminarios fue sobre bullying, actuación en esos casos y demás, y no me acuerdo de si había más, como digo. Y luego de los opcionales, yo fui a uno sobre la tartamudez, que me encantó muchísimo, pero no recuerdo ya si fue en este periodo o fue después, pero bueno. Voy a dejar en la descripción las redes sociales sobre el chico que estuvo dando esta charla. Me parece una maravilla, así que seguidle por abajo porque me parece genial, sobre todo si vais a ser docentes, aprender sobre este tipo de cosas siempre está bien. En el segundo cuatrimestre teníamos 2 asignaturas solamente, y este cuatrimestre era cortísimo porque luego empezábamos las prácticas en el centro de secundaria o escuelas de idiomas o escuelas para mayores. O sea, había varias opciones, luego os cuento, pero el caso es que es cortísimo este cuatrimestre. Era solo enero y febrero porque empezábamos las prácticas como el 21 de febrero o algo así, y duraban hasta el 20 y algo de abril. Estaban como 2 asignaturas súper concentradas en 2 meses, que me parecía que está demasiado compactado. O sea, que para hacerlo tan reducido no hagas nada. Para mí creo que las prácticas deberían de haber sido todo el cuatrimestre, haber sido 4 meses en vez de 2, pero bueno. La primera asignatura que tuvimos este cuatrimestre fue manifestaciones literarias. No me acuerdo de la nota que saqué, os la dejo aquí porque no la he apuntado, y básicamente tampoco me gustó nada, ni me pareció nada útil. Lo que hicimos básicamente en esta asignatura fue dar varias poetas contemporáneas y sus poemarios, sus poesías y demás, pero me pareció como que tenían poquísima aplicación en el aula realmente, porque me parecía
que eran autoras excelentes. De eso no hay duda, que la selección de autoras estaba muy bien hecha y las poetas pues eran muy buenas y tenían poesías buenísimas, pero no me parecía que fueran realmente aplicables en el aula. No me parecía como que fueran aproximables, o no sé cómo decirlo, a los alumnos, como que no creo que les interesaran demasiado, porque no eran unas poesías como que un adolescente pudiera entender, no digamos fácilmente, porque, a ver, no todo tiene que ser fácil en esta vida, y si tienen que esforzarse un poco, pues tienen que esforzarse, y ya está, no pasa nada. Pero me refiero que no era algo como que yo viera que ellos conectaran con ese tipo de temas en la etapa vital en la que están, y no creo que el lenguaje fuera el de su nivel, básicamente. Entonces no me parecía que lo pudiéramos aplicar en el aula. Entonces es lo que digo siempre, que está muy bien dar cosas, pero que si estás en un máster que te está preparando para la enseñanza, lo suyo es que esté todo dirigido a ello y que todo te den métodos para aplicarlo en tus clases, no que sea una cosa teórica que se quede ahí abstracta y que no sepas muy bien luego cómo aplicarla. Y lo que tuvimos que hacer en esta clase fue un trabajo en parejas de uno de estos libros de las autoras que nos recomendó la profesora, y pues exponerlo luego en clase, como haríamos como una unidad didáctica o unas actividades de 4 o 5 clases o así, como las aplicaríamos en el aula. Y ya digo, ¿lo hicimos? Sí, pero muy difícil que se nos ocurrieran ideas para aplicar este tipo de poesías en el aula, porque ya digo que no eran lo más adecuado en mi opinión. El modo en el que daba la clase tampoco me gustaba, porque era magistral, básicamente. No hacíamos casi nada de práctica, 1 o 2 días, literalmente hicimos algo de práctica, pero el resto no era nada práctico, era todo clase magistral. Entonces, como digo, me parece que en un máster como este se tiene que hacer muchísimo más práctica. Todas las oportunidades que tengas de que nosotros hagamos clases y que practiquemos y que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo en un entorno seguro, en un entorno donde nos pueden dar feedback y nos pueden hacer mejorar, pues es genial. Y si no aprovechas eso, es como que pierde un poco el sentido, porque me parece un máster súper práctico y que estás aquí para aprender a hacer, básicamente. La segunda asignatura que tuvimos este cuatrimestre fue diseño y evaluación de unidades didácticas, que saqué un 8,5. Y en este tuvimos un midterm exam, o sea, un examen como a mitad del curso, que era pequeñito y sin más, como una prueba. Y luego teníamos que hacer una unidad didáctica entera en grupos, y presentarlo también, pero online, o sea, hacer como una presentación de grabarte tu voz y grabar la pantalla y mandársela. En esta asignatura se aprende básicamente lo que dice su nombre, qué deben incluir estas unidades didácticas, cómo se tienen que estructurar y cómo evaluar a tus alumnos. Me pareció súper útil, me gustó muchísimo, y en esta sí que teníamos más práctica en el día a día, en clase. Sí que nos mandaba a hacer actividades, sí que nos mandaba a analizar libros de texto o analizar ciertas cosas y comentarlas con la clase. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar es el practicum en un centro de educación secundaria, que saqué un 10 con matrícula de honor. Para mí, para la mayoría de personas de mi clase, casi todos coincidimos en que esto es lo mejor del máster. Es realmente en lo que más aprendes, lo que más te enriquece, lo que más te llena, sin duda alguna, de todo el máster. Y por eso digo que ojalá que fueran 4 meses, estar un poco más de tiempo con tus alumnos, que meter ahí a presión 2 asignaturas en 2 meses, que realmente la de diseño y evaluación de unidades didácticas sí que me parece útil, pero al final nos estás quitando tiempo de las prácticas, que realmente es donde más aprendes en todo el máster. Empiezo por cómo se decide a qué centro va cada persona de la clase. Todos los años se selecciona una letra del abecedario, y la persona que le toque el apellido con esa letra es la primera que decide el centro en el que quieren ir. Nos dieron una lista de centros de educación secundaria, de escuelas de idiomas y de centros de adultos. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una lista que está como prioritaria para la Complutense, o sea, es una lista de centros que tiene prioridad la Complutense para elegirlos. Entonces primero nos dan esta lista, luego después de esta ya hay otra lista de todos los institutos y todos los demás centros entre los que puede elegir todas las demás universidades de Madrid. La mayoría de gente no tuvo esta lista de todos los centros de Madrid, porque ya decidieron uno en el de la Complutense, en la lista de la Complutense, entonces se quedaron ya con ese centro y ya está. En mi caso fue un poco distinto, ahora os cuento. Lo primero que voy a decir es que estoy encantadísima con las personas que me ha tocado estar en clase este año, porque me parecen personas súper decentes, con muchísimo compañerismo y que siempre nos hemos ayudado en todo. Y una de las cosas en las que nos ayudamos con los centros de educación secundaria y todo esto es que hicimos un documento de Google en el que cada persona escribía los centros que le gustaban más o que prefería,
o que le pillaba más cerca de casa o lo que sea. Entonces hicimos ahí una lista por orden alfabético también de cómo nos iba a tocar elegir, pero bueno, que cada uno eligiera pues los centros que más le interesaban, y lo hablamos entre nosotros para que básicamente no nos quitáramos un centro si realmente una persona necesitaba ese centro. Por ejemplo, si a una persona le pillaba súper cerca de casa un centro y le iba a venir súper bien, pues no se lo quite a una persona que está a tomar por culo de ese centro y que a lo mejor no le interesa tanto. O sea, no sé, como ver un poco los intereses de cada uno y lo que le venía mejor a cada persona. Os recomiendo muchísimo que si nadie lo propone en vuestra clase, que lo propongáis vosotros, hacer esto. Algo que os tenéis que sacar desde, bueno, no desde ya, porque estas cosas caducan cada, no sé si 3 meses o 6 meses, pero que tengáis en cuenta de que cuando vayáis a hacer el practicum os van a pedir sacaros el certificado de ausencia de delitos sexuales, y os dejo también en la descripción el enlace de donde os lo podéis sacar para que lo tengáis todo súper bien, en vez de la locura que fue en mi caso, porque ya digo que no os dicen, o sea, no os guían muchísimo en todos estos procesos, nos dicen muy bien dónde sacaros cada cosa, os lo dicen todo en el último momento. Entonces que lo tengáis todo aquí ya preparadito y así no os estresáis, ya sabéis dónde coger todo y ya sabéis las cosas que vais a necesitar. Ahora os cuento mi caso específico de por qué digo que yo sí que tuve acceso a la lista de todos los institutos de Madrid en vez de solamente al de la Complutense. Yo inicialmente me cogí un colegio que estaba en Coslada, porque yo vivo en Alcalá de Henares. Entonces pues me pillaba más o menos cerca, y dentro de las opciones que había pues era el que más cerca me pillaba y el que dentro del centro, investigando un poco y tal, más me encajaba como su labor educativa, su proyecto educativo del centro, en qué creían, todo eso, como que me encajaba más. Eso también os lo recomiendo mucho, que si estáis entre varios centros, investiguéis sus páginas web, porque ahí os vais a enterar de todo esto, de si son inclusivos, de si están a favor de derechos LGBT, de si están tomando medidas para la diversidad, que esto ya es obligatorio, o sea que sí que lo van a hacer, pero en qué modo lo están haciendo, cambia de un centro a otro y no siempre es lo mejor. Si tienen ciertos especialistas, por ejemplo mi centro, en el que al final acabé yendo, tenía un especialista en fisioterapia. Cómo está de adaptado, la tecnología que tienen también es súper importante, porque a lo mejor tú vas a un centro que no tiene instalada demasiada tecnología y entonces todas tus unidades didácticas que tú has preparado para hacer en tus prácticas como que no se pueden llevar a cabo de la misma manera, que siempre se pueden hacer cosas y obviamente la pizarra y la tiza siempre van a estar ahí y no hace falta tener cosas audiovisuales siempre, pero sí que es verdad que pues obviamente ayuda muchísimo a la enseñanza y para algo están, y están para utilizarlas y para usarlas bien. Pero bueno, que es otra cosa a tener en cuenta, de cómo de avanzado tecnológicamente está tu instituto, todo eso. Bueno, pues el caso es que yo elegí ese instituto que estaba en Coslada y a nada de que empezáramos las prácticas me avisó mi tutora de la UCM de que este instituto no había solicitado tener ninguna persona de prácticas ese año. No sé qué pasó, no sé si se echaron atrás o si a lo mejor estaba antes un profesor que sí que lo quería y justo ese año se fue, pero la solicitud ha quedado ahí puesta y entonces no la han quitado y no se han dado cuenta. No sé qué pasó. El caso es que no me querían en ese centro. Entonces me dieron la lista de colegios institutos de Madrid, o sea, abiertos para todas las universidades de Madrid, y ya desde ahí tuve muchísimas más opciones que solamente en la lista de la Complutense. O sea que no es malo, al final salió mejor de lo que esperaba, porque me pude coger un colegio que estaba en Alcalá de Henares, entonces tardaba nada, 15 minutos en autobús en ir hasta allí y me venía súper bien. Una vez que tienes asignado tu instituto de secundaria, también tienes asignada una profesora o un profesor de tu asignatura, que es el que te va a supervisar mientras tú estás haciendo las prácticas en su colegio. Lo normal es que te pongas en contacto con tu profesor o profesora del centro antes de empezar las prácticas para poder conoceros en persona antes, para que te pueda enseñar un poco el centro, para que te enseñe el contexto educativo de ese centro, qué tipo de alumnos hay, o sea, como que te ponga un poco en contexto para que estés un poco más preparada una vez que vayas a las prácticas. Tú tienes que dar un mínimo de horas de clase en tus prácticas, pero es súper fácil llegar a él, no sé si son 20, no recuerdo, pero que es muy fácil llegar a ellas. Yo de hecho me pasé de horas. Una vez que estás en tus prácticas tienes que hacer las pruebas que necesites para realizar tu TFM, y esto es súper importante. Empezando por el principio, tienes dos tutores: el tutor de la Complutense, como he dicho antes, que es uno de los profes que te ha dado clase en este máster, y tienes el tutor del colegio, que es el profe, en mi caso de inglés, la profe de inglés del colegio. Tienes que hablar con tus dos tutores y hablarles sobre el tema que te gustaría hacer,
qué querrías implementar, cómo querrías implementarlo, y también dependiendo de las necesidades que tenga la clase o clases que estés dando en el centro de secundaria, de bachillerato o de enseñanza de idiomas o centros de adultos, donde te toque. Pero el caso es que tienes que ver primero, antes de elegir tu tema, qué necesidades específicas tiene tu clase. Luego, cuando hable del TFM, explico un poco más todo esto, pero básicamente aquí os quería decir que en las prácticas es importante que empieces a hacer las pruebas y que empieces a hacer las unidades didácticas que necesitas hacer para tu TFM. Otra cosa súper importante que os tengo que decir sobre las prácticas es que no deberían dejarte sola en ningún momento con los niños. No se puede, nos lo repitieron 40.000 veces en distintos seminarios que hicimos a lo largo del curso, pero en mi caso, aún así, me dejaron sola varias veces. Incluso cuando insistí muchísimas veces que yo no me puedo quedar sola con los niños, pasó, básicamente. Seguramente si insistes más o si te niegas a hacerlo no pase, pero bueno, mis boundaries aquí pues fallaron un poco, la verdad, y en varias ocasiones me quedé sola. Pero también es verdad que en muchas de esas ocasiones que me quedé yo sola, dijeron que iban a traer un profesor de guardia para supervisarme mientras yo estaba dando la clase sola, y no pasó, o sea, nadie vino. Entonces eso ya es problema también de los profesores de ese instituto en concreto, que pues se quieren escaquear básicamente y no hicieron su trabajo como deberían de hacerlo. También es súper importante que aprovechéis muchísimo a preguntar todo lo que no sepáis a vuestra profe del cole, a la que os está tutorizando desde el cole. Podéis preguntarle sobre oposiciones. Yo he aprendido muchísimo sobre las oposiciones porque realmente siento que tengo cero idea sobre ellas y todavía siento que no tengo ni idea, pero al menos como que me ha introducido un poco al mundo de las oposiciones y ahora tengo un poquito de idea sobre qué van, cómo se hacen, qué es lo que te piden más o menos. Es como un proceso súper complejo realmente, o al menos a mí me lo parece porque obviamente no estoy metida en ello todavía. También sobre protocolos anti-bullying, protocolos de cuando hay conductas suicidas, que me tocó en mi clase, por desgracia. Protocolos cuando hay problemas alimentarios, que también me tocó en mi cole, desgraciadamente. No sé, todas estas cosas ojalá que nos toquen, pero como ya os he dicho anteriormente, esta es la realidad de las aulas y esta es la realidad de trabajar con personas y de trabajar con adolescentes, y muchas veces hay todo este tipo de problemas. Siempre va a haber algo de bullying, aunque lo odie y aunque ojalá que no fuera así, pero siempre pasa algo. Entonces, si podéis informaros todo lo posible sobre protocolos de bullying una vez que estáis allí, os va a servir muchísimo. Vale, ha cambiado de plano, de camiseta porque estaba sudando y de luz seguramente porque es más tarde. Problemas técnicos. Y que vayáis a ver todo lo que podáis, todo lo que os deje vuestro centro, que la mayoría de veces va a ser todo, o sea, no os van a poner problemas para ver casi nada. Lo único que yo no puedo estar presente es en reuniones de padres, específicamente porque había un protocolo de bullying abierto, pues obviamente no voy a ir a hablar con los padres yo con mi profesora porque no soy la profesora titular de ese centro y como que no era plan. Pero para lo demás me dejaron ir a todo. Por ejemplo, fui a guardias de recreo, guardias todas las que podáis ir, o sea, no solamente haced guardias en la sala de profesores, sino también si podéis hacer alguna guardia de clases, guardias de recreo, guardias de biblioteca, todas las guardias que podáis ver en distintos ámbitos, está súper bien. También id a reuniones de departamento si os toca, porque esto depende de si os toca una reunión a vuestro colegio en esa fecha en la que estáis vosotros o no coincide. En mi caso sí que coincidió que tenía una reunión de departamento de inglés y fui a verla. También fui a las juntas de evaluación, que es donde se decide las notas que se pone a cada alumno. Bueno, ya están decididas, pero como que se hablan con todos los demás profesores. Y me parece súper útil, y esto os lo recomiendo muchísimo, que si os dejan ir a las juntas de evaluación vayáis, porque es una oportunidad buenísima para conocer a vuestros alumnos, no solamente en clase, sino también como un poco en contexto con todas las otras demás asignaturas y en contexto con su vida, porque muchas veces los problemas personales que pueda tener un alumno se reflejan muchísimo en las notas que saca en distintas asignaturas, que encima no siempre es en todas. Por ejemplo, teníamos casos de alumnos que tenían ansiedad por estar en el programa bilingüe de inglés y entonces sacaban peores notas, o les estaban empezando a pasar cosas de problemas personales y demás. Es súper enriquecedor ver todo esto en contexto y ver cómo un alumno no es solamente tu clase, es todas las clases y es lo que le está pasando en su vida personal. O sea, es como un conjunto de todas las cosas. Por eso digo que no es la labor del docente simplemente ir a dar la clase de tu asignatura, sino que tienes que estar involucrado
en muchísimas otras cosas con todos los demás profesores y con su vida personal y con sus padres o con sus tutores legales. Tened en cuenta también esto porque es bastante importante. Si os estáis planteando este camino, que sepáis que no solamente vais a dar clase de vuestra asignatura, sino que os tiene que gustar también todo lo que hay detrás de vuestra asignatura y todo lo que hay detrás de cada uno de vuestros alumnos. También si podéis asistir a actividades extraescolares con vuestros alumnos, increíble también. Yo tuve la oportunidad de estar en una actividad extraescolar que organizaron las profes de inglés del departamento para darles la bienvenida a las alumnas y alumnos nuevos que iban a incorporarse de primero de la ESO, o sea que ahora estaban en sexto de primaria y al año siguiente se iban a incorporar en este cole. Hicieron una jornada pues de juegos, de conocerse unos a otros, de un montón de actividades y pues yo fui y me lo pasé increíble y también es una manera de conectar con vuestros alumnos que no tenéis en clase, o sea, no tenéis esa oportunidad la mayoría de veces o no la tenéis tan extendida de hablar con ellos en un contexto que es más relajado, que no es una clase. Es completamente distinto porque yo notaba en esa situación que me estaban contando cosas de su vida o que me empezaban a decir que si me iba a quedar en el colegio a dar clase para siempre, no sé, es como... Te llena muchísimo realmente escucharles hablar sobre su vida, sobre lo que opinan, sobre sus gustos, me preguntaban cosas sobre mis gustos también, no sé. Es distinto, o sea, si tú estás en una clase dándoles clase no van a tener esa confianza, bueno, no es confianza, es como ese relajamiento muchas veces de este no es el momento adecuado para estar preguntando estas cosas, obviamente. Entonces las actividades extraescolares o las excursiones, que en mi caso no pillé ninguna excursión, entonces por desgracia no pude ir a excursiones con ellos, pero me habría encantado también. Es una oportunidad buenísima de que os conozcan en un ambiente más relajado, que luego todo eso ayuda muchísimo en el ambiente de clase, porque como te conocen más y te conocen en un ambiente más relajado, es como que empiezan a bajar su filtro afectivo y luego en clase se nota mucho más que están más conectadas contigo y que se sienten más a gusto. Luego durante las clases sí que es verdad que también conectas con ellos y durante cambios de clase, en recreos y demás. Pero bueno, es como una experiencia distinta y yo os recomiendo muchísimo, si podéis, que la experimentéis. También os recomiendo que habléis con todos los profesores que podáis de vuestro colegio, no solamente con los del departamento de vuestra asignatura, sino con otras asignaturas porque vais a aprender muchísimo de ellas. También en este periodo de prácticas es cuando tenéis que aprovechar muchísimo para conectar con vuestros alumnos porque realmente es la parte más bonita de la enseñanza, sin duda. Conectar con ellos y conocerles de verdad, conocer a la persona que hay detrás y conocer sus necesidades específicas. A mí personalmente es lo que más me llena, conectar con ellos, ayudarles y enseñarles mucho más que inglés. En la UCM, como digo, son 2 meses de prácticas, se os van a pasar rapidísimo, os vais a querer quedar ahí muchísimo más tiempo del que os dan. Así que esa es mi recomendación, que los aprovechéis al máximo siempre, que vayáis siempre con la mejor actitud que podáis, aunque estéis cansados, porque sí que es cansado, pero es súper satisfactorio. Si te gusta realmente, es que te va a llenar muchísimo de aprender, que seáis humildes, que siempre escuchéis a vuestra profesora o profesor de prácticas cuando os diga cosas que tenéis que mejorar, que las implementéis, que le preguntéis cómo mejorar ciertas cosas. En definitiva, que aprovechéis muchísimo esta experiencia porque realmente es irrepetible. Nunca más vais a estar en un entorno como este, que es tan seguro para dar clases sin repercusiones así fuertes, por decirlo así, si hacéis algo mal, que estáis ahí para aprender realmente, que estáis con un profesor o profesora que os va a guiar. No sois la persona responsable de hacer que la clase funcione de forma ordenada, de forma pues como la hace vuestra profesora, que tiene muchísima más experiencia que vosotras. No me sentía en ningún momento primero ni despreciada ni hecha de menos por los demás profesores, porque me trataban como una más, totalmente, como si fuera una profesora fija más. Entonces por esa parte súper bien. Y también por parte de los alumnos, pues sí que es verdad que a veces se descontrolan un poco más porque ellos saben realmente que tú no eres la profesora de verdad, por decirlo así. Lo saben perfectamente y te calan muy bien siempre. Entonces, bueno, no te van a hacer tantísimo caso como hacen a la profesora que es realmente la profesora. También depende de cómo sea tu personalidad, obviamente. Yo, como soy más sensible, más calladita y tal, pues sí que es verdad que se me subían un poco a la espalda. Pero son cosas que, como me dijo mi profe de prácticas, se van ganando con los años. Y obviamente en el primer año que estoy dando clases en una clase de instituto no voy a tener todas esas tablas y todas esas estrategias para controlar la clase y para que me respeten muchísimo y demás. Pero son cosas que se van cogiendo con el tiempo. Bueno, como estaba diciendo, no me sentí tampoco que no me respetaran los alumnos para nada. En todo momento
me sentí muy respetada, muy contentos la verdad de tenerme como profe, y a mí eso me animaba muchísimo. Como digo, no es siempre fácil porque es un trabajo muy cansado, pero a la vez es que si te gusta muchísimo no te imaginas haciendo otra cosa. O sea, en mi caso no me imagino haciendo otra cosa que no sea esto, aunque me canse, porque no es una cosa que me canse de agotamiento mental de no puedo con esto, sino es cansado, pero me llena tanto que merece la pena. También relacionado con esto, este máster y estas prácticas sobre todo son perfectas para saber precisamente si esto es lo que queréis hacer en el futuro, porque es muy importante que no os convirtáis en un profesor o profesora amargade en el futuro. Típicos profesores que no sabes que no les gusta su trabajo porque se lo ves, que no tienen una actitud positiva, que no están disfrutando de su trabajo, y eso realmente al final está repercutiendo negativamente a tus alumnos, que no se lo merecen. O sea, se merecen los mejores profesores del mundo. Entonces es buenísimo hacer estas prácticas para darte cuenta de si realmente esto es lo tuyo, si realmente te gusta, si realmente podrías con ello, por decirlo así, o es algo que te agota mentalmente a un nivel que para ti no merezca la pena. Y también es muy bueno para saber si es lo tuyo específicamente enseñar a adolescentes, porque yo siempre he sabido que me gusta la enseñanza, siempre he querido ser profe, siempre que me gusta muchísimo, pero claro, es muy distinto enseñar a niños, enseñar a adolescentes, enseñar a adultos. Entonces es una oportunidad buenísima si vais a un centro de secundaria. Si no sabéis muy bien si os gustan los adolescentes, perfecto, para comprobarlo. Esto es realmente lo que hice yo, porque yo ya sé que me gusta dar clase a adultos porque he dado clases particulares a adultos. Lo que me faltaba de experimentar era las clases con adolescentes, y por eso me cogí el centro de educación secundaria en vez de una escuela de idiomas, donde sí que es verdad que pueden ir adolescentes, pero también van más adultos y también es otro ambiente. O sea, yo lo que quería ver realmente era si me gustaba el ambiente de instituto, porque es a lo que esperaba hacer luego las oposiciones. Entonces no tiene sentido que yo me estudie y me haga las oposiciones de una cosa que luego no me gusta una mierda. Y para mí sí que es lo que quiero hacer. Me encanta enseñar a adolescentes. Se espera de vosotros que deis esas horas de clase mínimas, pero que ya digo que es muy fácil llegar a ellas. Y en mi caso pues di varias clases enteras, también di puntos de gramática. También les hice como discusiones, o sea, estuve hablando con ellos sobre diferentes puntos y como debates y demás. Y también mi profe me dio la opción de corregir exámenes, de preparar exámenes. Esto no es obligatorio que lo hagáis, de hecho a mí me decía si quieres hazlo, si no, no, pero a mí me pareció una buena oportunidad también para ver cómo se corrige, pues eso, exámenes, redacciones, también corregí. Y también preparé algunos exámenes que luego estaban supervisados por mi profe, o sea, no era yo la que realmente tenía la responsabilidad de hacer el examen final, sino yo lo hacía como con las pautas que ella me dio, como aprendí de ella, y luego ella lo revisaba. Pero bueno, es muy buena oportunidad para aprender todas estas cosas. Todo lo que podáis hacer, que os deje vuestra profe hacer, hacedlo, porque realmente aprendéis muchísimo. Yo aprendí también el modo que tiene ella de evaluar a los estudiantes en las redacciones. Me parecía súper entretenido leer lo que escriben adolescentes, sinceramente. También fui a una reunión en la que se habló de una alumna con altas capacidades y de hecho le diseñé todas las actividades que iba a hacer durante ese trimestre. En inglés se las diseñé yo y las tengo guardadísimas porque me parece que me salieron súper bien, y fue también una de las experiencias más buenas que me llevo. Y si tenéis la oportunidad de tener una persona con altas capacidades o de distintas necesidades del aprendizaje, como os he dicho anteriormente, si tenéis la oportunidad de prepararle las clases o algunas de ellas, también es súper enriquecedor y aprenderéis muchísimo sobre cómo manejar ese tipo de situaciones. Acerca del horario que tenéis que estar en clase, que no he dicho nada, tenéis que estar las mismas horas que está vuestra profe. Entonces os dará su horario en el que tiene, pues en mi caso eran 4 clases distintas, 4 grupos distintos. Entonces estaba mínimo 4 horas con ella todos los días, de lunes a viernes. Algunos días pues tenía más horas porque tenía guardias. En esas guardias sí que me tenía que quedar con ella. Bueno, ella era un ser de luz y a veces me decía que me podía ir en las guardias, pero normalmente sí que me quedaba porque me interesaba quedarme y aprender todo lo que pudiera. Y luego tenía también horas libres en las que yo podía hacer lo que quisiera. O sea, ella no tenía ni guardias ni clases, entonces era tiempo libre para ella y para mí. Y también comentaros que las profes y los profes que se apuntan para recibir becarios, por decirlo así, como vosotros que estáis en prácticas del máster del profesorado, son genuinamente buenísimos. En el 99% de los casos lo hacen simplemente por amor
porque les encanta la enseñanza, les encanta tener a personas jóvenes y que están como súper entusiasmadas todavía en estos primeros momentos de la enseñanza, donde quieres hacer tantísimas cosas, donde quieres innovar tanto, tienes tantísimas ideas. Todo esto pues a esos profesores les aporta muchísimo y por eso lo hacen, porque no les pagan nada. Desde la Complutense por lo menos no les pagan dinero por tenernos a nosotros allí durante estos 2 meses de prácticas. Y mi profe de prácticas me comentó que para las oposiciones les dan 0,1 puntos por tener a gente como nosotros tutorizándolos, básicamente. O sea, que ni siquiera lo hacen porque les den puntos en las oposiciones, lo hacen sinceramente porque les nace y porque quieren esta experiencia con nosotros, lo cual me parece precioso. Después del periodo de prácticas tienes que hacer una memoria de prácticas, que es un documento de, no sé si son 15 páginas. En el caso de la UCM hay una guía publicada en la página web de la UCM en la que te dice la estructura que tiene que tener exactamente tu memoria de prácticas. Yo seguí esa estructura, hice mi memoria de prácticas, sinceramente, lo siento, en un día, y saqué matrícula de honor. Así que ahí lo tenéis, es muy fácil de hacer, contar tu experiencia y seguir la guía, en plan los puntos que te pone la guía, y explicar un poco los problemas que te has encontrado, lo que has aprendido como docente que te va a servir en el futuro, explicar un poco las características de tu centro, explicar qué tipo de alumnos diste clase, cuántas clases diste, no sé, un poco hacer un resumen de todo lo que has aprendido. Y la última asignatura que tiene este máster es el TFM. Si no tenéis la suerte de tener una profesora tan maravillosa que os guíe en el proceso de crear el TFM, pues os lo tendrán que explicar vuestras tutoras o tutores del TFM. Y por esto es por lo que os he dicho que tenéis 2 tutores, la de la Complutense, en mi caso, la de la universidad, y la de las prácticas, porque la de la universidad es la que se encarga de dirigiros el TFM y también un poco las prácticas y demás, como chequear si va todo bien, básicamente. Pero en el TFM pues es la que os va a corregir todo, básicamente. Voy a hablar sobre mi experiencia en la Complutense en la especialidad de inglés. No sé cómo serán las demás especialidades y en las demás universidades del mundo. Pero bueno, en mi caso lo que teníamos que hacer era identificar un problema que tuviera nuestro grupo, hacer una hipótesis y probarla en la clase. Por eso realmente no se puede saber qué tema vas a escoger de TFM hasta que estás en las prácticas, y sé que es muy estresante no saber qué vas a hacer. Tú puedes tener ideas, pero luego al final es que te va a salir o no te va a salir, depende de lo que necesite tu clase. A lo mejor te sale una idea que no habías pensado para nada. En mi caso yo había pensado hacer algo sobre literatura porque me encantan los libros y todo eso, pero al final no surgió una necesidad específica en ninguno de los grupos a los que daba que necesitaran que yo les diera nada de literatura, porque mi profe sí que hacía ya mucha literatura en clase, entonces en ese sentido lo tenían bastante avanzado. Entonces no tiene sentido hacer una hipótesis de voy a mejorar la comprensión lectora, por ejemplo, si ellos ya lo comprenden. O sea, por eso digo que es muy importante saber las necesidades de vuestra clase. Yo al final lo acabé haciendo sobre mediación. Puedes hacer el TFM sobre otro tema, realmente no tienes por qué hacer una hipótesis y probarla en el aula, sino que si quieres analizar un libro de texto de no sé qué año, lo puedes analizar, o si quieres analizar una teoría la puedes analizar, pero realmente no te va a salir tan bien. En mi caso yo lo hice después de Semana Santa. Estuve preparándome mi unidad didáctica antes de Semana Santa, ya tenía el tema pensado, pero nada, muy poco tiempo antes de Semana Santa. O sea, no lo sabía desde el principio, desde el primer día que llegué a clase, lo que iba a hacer, pero sí que me lo fui preparando. Durante Semana Santa me preparé las clases y cuando volvimos del descanso de Semana Santa pues las implementé, y fue una semana de implementación de mediación. Vale, también tengo que explicar cómo se eligieron los tutores y tutoras de la universidad, o sea, cómo nos eligieron, básicamente, que para mí tiene muchísimo que mejorar porque me pareció muy aleatorio. O sea, yo creo que tuvieron una reunión ellos o algo así y como que se cogieron los alumnos que les dieron la gana, básicamente. Hubo situaciones un poco incómodas de en plan profesores que como no estaban en ese momento en la reunión no pudieron elegir al alumno que querían. Entonces tú ya sabes, leyendo entre líneas, que el alumno o alumna que le ha tocado a ese profesor no es el que quiere. Entonces tú ya estás trabajando con un profesor que sabes que no te habría elegido a ti y es un poco incómodo. A mí no me pasó en concreto, pero conozco a una persona de mi máster que sí, y por lo que me contó pues obviamente no es la situación más ideal del mundo. Pero bueno, yo os recomiendo que vayáis hablando regularmente con vuestro tutor o tutora de la universidad para que os vaya poniendo plazos para ir entregando
el TFM para que no se os haga muy pesado y que no se os acumule todo en el último día y que podáis hacerlo todo a tiempo. Luego la defensa del TFM fue muy fácil, la verdad. Estuve muy tranquila y las preguntas fueron muy fáciles, así que eso sin problema. Y ya para terminar este vídeo, que seguramente se esté haciendo eterno, pero espero que sea muy útil, deciros algunas conclusiones. Este máster tiene bastantes cosas que mejorar, pero en general me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho más que el de estudios literarios. Me encaja muchísimo más en lo que quiero hacer en el futuro y me parece que está muchísimo mejor en cuanto a que es más práctico y que es más interactivo, y que me he sentido yo muchísimo mejor en clase porque las personas eran muchísimo más humildes, en mi opinión, que en estudios literarios. Había muchísimo más compañerismo en clase, las personas eran mucho más majas. En general yo me he sentido muchísimo mejor, he ganado muchísima motivación que había perdido a lo largo de estos años por culpa de hacer el máster en estudios literarios. Así que tengo que recomendaros que si queréis hacer otros másters o si estáis pensando en hacer varios máster, que hagáis esos otros antes del profesorado, porque es un máster tan habilitante y tan práctico y que realmente te prepara para ya trabajar, que yo creo, en mi opinión, que si hacéis primero el máster del profesorado, luego no vais a querer hacer más másters, porque yo si hubiera hecho este primero, seguramente no habría hecho el de estudios literarios. Me he llevado de este máster gente increíble que he conocido en clase y las experiencias increíbles que he tenido durante las prácticas merecen tanto la pena que yo realmente sí os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, si tenéis alguna otra pregunta sobre este máster o sobre cualquier otra cosa relacionado con mis estudios, me podéis escribir un email, os lo dejo en la descripción, así como todas mis redes sociales y donde podéis encontrarme en todos lados. Para todo lo que necesitéis os intentaré responder lo más pronto posible. Tengo buena fama de responder muy bien y muy exhaustivamente a los emails, así que no os cortéis. Si queréis preguntarme cualquier cosa, os lo respondo encantadísima. Y ya para terminar este vídeo, creo que esto es lo más emocionante que va a tener este vídeo. O sea, que la gente que no haya llegado hasta aquí, lo siento por vosotros, pero os voy a contar lo que voy a hacer en menos de un mes ya. Me voy a ir a Londres el 19 de septiembre y voy a estar trabajando como auxiliar de conversación de español en un instituto. Es una experiencia que me parece increíble. Ya os contaré cómo hacer todo el proceso porque es bastante papeleo y bastantes cosas, la verdad, también. Pero bueno, como siempre, ya os contaré todo el año que viene cuando termine, y por supuesto voy a ir haciendo vlogs en Londres. Voy a intentar grabar muchísimo más allí porque sí que quiero documentar la experiencia y sí que quiero compartiros muchísimas cosas que haga por allí. Y bueno, pues eso, estoy muy emocionada, estoy muy ansiosa porque todavía no he conseguido casa, pero bueno, mi plan es ir el 19 de septiembre en plan hoteles y estar esas 2 semanas buscando alojamiento definitivo, porque empiezo a trabajar el 1 de octubre y estaré trabajando allí hasta el 31 de mayo. Así que bueno, contentísima, la verdad. Estoy emocionadísima, tengo ya todo preparado excepto la casa. Pero bueno, es eso, estoy intentando no estresarme demasiado pensando que va a salir algo. Seguro que sale algo, ya os iré contando. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que estéis súper bien y nos vemos en el siguiente.